Y todas, gracias Juan Carlos por la invitación. Uno lo que hace es la militancia, ¿no? Digo, uno milita este modelo económico que la compañera también describía en forma académica por ahí, pero digo, desde un lugar práctico, muchos de nosotros y nosotras eh, lo vivimos en el día a día, ¿no? Digo, nosotros cuando hablamos de economía social o economía popular, siempre decimos que la economía es una sola, ¿no? Digo, que hay una sola economía que depende a qué sector de la sociedad beneficie, es social, es solidaria, es popular, eh, y contra el otro modelo económico, que es un modelo económico de concentración y de exclusión, ¿no? Digo, muchos de nosotros y nosotras tuvimos que caer acá, digo, porque en definitiva fue como esta idea de cuando uno fue perdiendo el trabajo, digo, nosotros venimos de los 90, ¿no? Digo, muchos de nosotros venimos de hace muchos años en la militancia del sector, entendiendo que había una economía que excluía gente todos los días, que concentraba todos los días plata, economía y cada vez más, y a eso nosotros, sin saber, digo, porque hace 20 años atrás ni cerca se estudiaban en las facultades estas cosas, o se empezaba a mirar, a ver, digo, pero digo, no ya con la intensidad que hoy lo planteó la compañera, ¿no? Digo, que las universidades empiecen a mirar este sujeto económico. Empezamos a practicar el otro modelo económico que le decimos nosotros, que es un modelo de distribución y de inclusión, ¿no? Digo, nosotros cuando conformamos las cooperativas, cuando conformamos los emprendimientos, siempre lo pensamos desde la lógica de cómo incluir más compañeros a los puestos de trabajo, pero fundamentalmente también cómo distribuir las riquezas que producimos cuando trabajamos, ¿no? Entonces, digo, son las dos caras de esa moneda, ¿no? La de la economía que concentra y excluye contra este modelo económico que distribuye e incluye. Y en eso uno fue aprendiendo en el día a día, yo también pensando que peleábamos dentro de un sistema que es capitalista, que está pensado y armado siempre para unos pocos o para que muchos quedaran afuera. Y con el tiempo, a partir de empezar a encontrar, yo creo que también hubo un antes y un después en el 2003, con la llegada de Néstor al gobierno, nos volvimos a empezar a mirar esto ya con otra lógica, que era una lógica de pensar en cómo construir desde las cooperativas, desde la economía social, construir trabajo, ¿no? Digo, nosotros siempre contamos que por ahí cuando uno habla de la economía social o de la economía popular, como que siempre quieren distinguir o quieren diferenciar de una y otra, nosotros entendemos que ya te digo, hay una sola, pero también sabemos cuáles son las diferencias cuando uno asume los roles de organizarse y de empezar a generar ese trabajo real en el mercado, en un mercado que todos sabemos cómo es, ¿no? Que es competitivo, que está pensado y armado para un modelo. Digo, nosotros las cooperativas, un poco desarrollaba la compañera, ¿no? A nosotros nos pasa que ir a buscar un crédito a un banco, entramos al banco y lo que nos dicen es, nos dan la escoba y nos dicen pónganse a barrer, digo, no está pensado el sistema financiero para las cooperativas, no está ni mucho menos para un emprendedor o una emprendedora, no está pensado el sistema impositivo, digo, por más que hayan querido hacer creer de que no pagar ganancias o cargas sociales, eso fue el cooperativismo de los 90, el mal cooperativismo que se usaba en los 90 para terciarizar y no pagar, digo, pero digo, hoy un trabajador o una cooperativa paga lo mismo de IVA que una multinacional, ¿no? Digo, y así podemos seguir describiendo un montón de factores. Y ni hablemos del tema del Estado, ¿no? Digo que nosotros cuando la compañera hablaba de las políticas públicas que se fueron desarrollando en estos meses y mucho más en estos meses de pandemia, obviamente que en todas saludamos, en todas dijimos bienvenidas porque las necesitamos, porque veníamos de 4 años de una pandemia amarilla, ¿no? Una pandemia macrista, que al sector nuestro nos había castigado mucho, digo, porque el sector nuestro es un sector de una economía que surge de muy abajo y que empieza a resistir en un contexto económico diferente, distinto, y que en el medio te agarran 4 años de gobierno neoliberal y digo, pensá que nosotros venimos de tarifazos, de dolarización de insumos, de baja de consumo, digo, cuando somos una economía que está netamente vinculada al mercado interno, al mercado territorial, a lo más cercano
Digo, yo siempre digo, no conozco cooperativa o emprendedor que tenga offshore, LELIC, LEVAC, dólares, cuentas en Panamá. Digo, y eso habla de lo que implicamos cuando hablamos de economía, ¿no? Digo, en el caso de Gestara, digo, yo por ahí creo que había un videíto para mostrar y un poquito qué es lo que hacemos, pero siempre decimos que nosotros somos como una síntesis de la Cámara de los Trabajadores Autogestionados y el Sindicato de los Monotributistas, ¿no? Digo, a veces más mono que tributista, porque también fue algo que se generó más desde la lógica de un impuesto para todos los que perdían en los 90, se creó en los 90 el monotributo, para los que se perdían los puestos de trabajo formales, era una salida, entre comillas, más prolija a ese colchón, ¿no?, que ponían con el monotributo, con esta idea del trabajo independiente, el trabajo informal, o los nombres que también le han puesto al trabajo. Nosotros tenemos clarísimo que a partir de que eso empezó a pasar, y a partir de que se empezó a fidelizar y a sostener, digo, en el tiempo, porque una cosa, si vos la pensás una política pública momentánea, y otra cosa cuando ya después de 25, 30 años ya se establece como un formato. Nosotros entendemos que hay una nueva categoría laboral que es la autogestión, ¿no?, que a veces está vista desde la lógica social, y nosotros decimos que no, que tiene que estar vista desde la lógica netamente del mundo del trabajo y desde la producción, ¿no? Porque, ¿qué es yo siempre pregunto, ¿qué es un mecánico en la Argentina? ¿Qué es un plomero? ¿Qué es un electricista? Digo, son trabajadores, son trabajadores autogestionados, trabajadoras autogestionadas, que fueron perdiendo hasta la identidad de clase muchas las veces, y es algo que también nosotros trabajamos y militamos mucho, por eso decimos que Gestara viene a ser ese sindicato que hemos perdido después de muchos años, ¿no? Digo, muchos de los que venimos de la militancia sindical, digo, acá con la compañera Karina nos conocemos de ahí, ¿no?, de esa militancia en los 90 sindical, pero sabíamos que existían los derechos de los trabajadores, los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras, y de repente pasás en el mejor de los casos, a tener un monotributo, que no sabemos cuando nos jubilemos si realmente vamos a tener jubilación. En el medio no hay ningún derecho, ni hablemos de vacaciones pagas, aguinaldo, ni hablemos de un club, un hotel, digo, bueno, un montón de cosas que teníamos los trabajadores cuando estábamos en relación de dependencia y sindicalizados, y que perdimos cuando nos quedamos fuera del trabajo y tuvimos que autogestionar nuestros emprendimientos, que algunos los hemos cooperativizado porque han crecido, y hemos siempre pensado en esa idea de un modelo económico inclusivo y distributivo con ascenso social, y otros que han quedado por ahí en la idea de una emprendedora, un emprendedor, que también nos quisieron robar esa palabra, el macrismo, de una manera errada, porque nosotros entendemos que hay que emprender muchas de las veces, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Cuando la compañía hablaba de las medidas, una de las medidas que ha sido fue la IFE, creo que ha reflejado claramente que había 11 millones de personas alrededor de este sector del mundo del trabajo que necesitaban una asistencia de una política pública para sostenimiento básico de un ingreso muy básico, pero que en definitiva el Estado tuvo que reconocer y mirar, ¿no? Digo, tuvo que pensar y armar y diseñar una política pública. Al día de hoy creo que lleva, si no me equivoco, algo de 150.000 millones de pesos transferidos en IFE, ni hablemos después de todo el resto, el salario complementario, la línea 1, el ATP, bueno, todo el esfuerzo que hace el Estado hoy para sostener el ingreso y en transferencias de recursos en formas directas. Pero también nosotros entendemos que la discusión no tiene que estar solamente ahí. Yo creo que muchas de las veces, hoy puedo entender que muchas de estas cosas se generen en la pandemia, porque es necesaria ese tipo de asistencia, pero entendemos que el debate, por lo menos el nuestro, el que planteamos de Gestara, es el tema de la compra pública, ¿no? El Estado como un gran socio desarrollador, comprador, digo, nosotros entendemos que el productor al consumidor, cuando uno mira al Estado como un consumidor, rompe esa cadena intermediaria. Nosotros lo vimos, pero muchas veces, hasta en gobiernos populares, en gobiernos nuestros, que en el medio existe una intermediación parasitaria que le carga las cosas, pero lo multiplica por 3, 4, 10, 1000 veces, porque dice que el precio del mercado es lo que dice el mercado, ¿no? Y cuando uno mira, nosotros que somos trabajadores, que nos tocan gestionar empresas,
yo que estoy también en una cooperativa que nos dedicamos a hacer muebles, puedo saber lo que vale hacer un placar. Por más que después diga que tal marca vale tal porque es estilo francés y no sé, y empiezan con todo un zarasaseo, o al Estado que le dicen que porque como lo van a cobrar 6 meses después, entonces la inflación, que es real y creo que es un problema que el Estado también tiene que resolver y mucho más cuando piensa, si piensa o si va a generar políticas públicas hacia el sector del compre, porque nosotros no tenemos capacidad financiera para poder aguantar 6, 7 meses, 8 meses a veces de un pago, y mucho menos que el sistema financiero acompañe a una cooperativa para poder pensar en una gran licitación, en una compra pública para poder desarrollarlo. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho, porque yo creo que el trabajo es lo que organiza, el trabajo es un gran ordenador social, todos lo sabemos, digo, me parece que el Estado ahí tiene que mirar mucho y trabajar mucho hacia adentro, cuesta muchas veces porque sabemos que existen kioscos, ¿no? Digo, de todo el mundo cree tener un kiosquito cuando está en una función pública, ¿no? O en un lugar estratégico como puede ser la compra pública, pero entendemos que ese es el principal, una de las principales herramientas que tiene que usar el Estado, porque el Estado, cuando uno mira el Estado, digo, y el Estado que somos todos, porque bueno, yo también ahora soy parte de un Estado adentro, desde una función que es el INAE, que después charlaremos y contaremos un poquito a qué íbamos, a qué vamos, o qué queremos ir, a dónde queremos ir con ese INAE. El Estado, digo, la única herramienta que tiene el Estado para pelearle al capitalismo o al sistema o al neoliberalismo es su orden de compra. Cuando hablamos de economía, ¿no? Digo, cuando hablamos de cómo un Estado defiende los recursos de todos y de todas ante un sistema como es el capitalismo y el mercado. Bueno, nosotros lo vemos, lo hemos visto, digo, nosotros que en la cooperativa de la Nacional, que es la fábrica de muebles, nos dedicamos a hacer stands, están en exposiciones, las escenografías, esas que uno cuando va a la feria, bueno, con Juan Carlos hemos hecho la experiencia, ¿no? De cuánto se paga un stand realmente cuando uno va a una feria, que si vas a un estudio de arquitectura y arriba de ese estudio hay otro más, y arriba hay otro más, seguramente por ahí sí que uno podía ir a la feria y haber contratado una cooperativa dándonos la posibilidad de ir juntos, de acompañarnos, de aguantarnos los pagos, de saber de que día a día que se vendía el libro en la feria del libro, Juan Carlos nos llamaba, mira que esta semana les acerco un poquito más, digo, me parece que eso también es lo que, cuando uno habla de economía y de trabajo, también habla de esto, ¿no? De lo que genera eso, de las relaciones que genera eso y las posibilidades que nos da en lo que sabemos los trabajadores que valen las cosas, ¿no? Cuando las producimos, cuando las hacemos. Entonces, digo, me parece que ahí hay que mirar un poco más allá también entiendo que la urgencia con la que veníamos viviendo, más estos en menos de 3 meses, habernos agarrado una pandemia mundial que pone en jaque al mundo entero, la economía del mundo está en jaque. Entiendo que las políticas públicas que haya que desarrollar en este momento sean de asistencia y pensando en la emergencia, pero creo que en la pospandemia vamos a hacer un sector estratégico en la creación de puestos de trabajo. Estoy convencido que el mercado normalmente, o el empresariado, sacando el PYME, que sabemos que son un aliado estratégico para nosotros, creo que este es el sector que va a volver a apostar a la construcción de puestos de trabajo, porque mira, yo siempre digo lo mismo, nosotros entendemos a la plata como un medio y no como el fin. Entonces, cuando uno arma lo que arma pensando en la idea de generar puestos de trabajo, creo que ojalá el Estado realmente en esta nueva etapa post pandemia acompañe al sector. Cortito y cierro, desde el INAE la convocatoria que nos hizo Mario fue acompañar el espacio que se llama el Consejo Federal, que era el INAES en las calles, el armar las mesas del asociativismo, con esta experiencia que venimos teniendo hace muchos años en la militancia, un laburo que era territorial, que hace 7 meses no podemos hacer, pero que lo venimos haciendo vía Zoom, pero bueno, sabemos que cuando pase esto, ir a los territorios, sentarnos, hablar con los compañeros y las compañeras y ver de qué manera entre todos construir esa comunidad organizada y cómo esa comunidad organizada genera trabajo, genera economía, ese va a ser el desafío del INAI y eso es lo que nos propuso Mario. Así que agradezco, Juan Carlos, la invitación, agradezco la intervención de todos y todas, y bueno, siempre a disposición para difundir lo que hacemos como militantes.